Señor presidente, señores diputados, muchísimas gracias por la oportunidad que me brindan de comparecer en esta sesión de investigación del Parlamento de Galicia. Ustedes saben que desde los 16 años que comencé a trabajar entonces en Caixa Vigo, toda mi vida la he dedicado a esa institución hasta el momento en que me jubilé como director de la situación en la que estoy, director jubilado desde hace exactamente estos días, se cumplieron 7 años. Y como ha dicho con anterioridad el señor presidente, he sido copresidente de Nova Caixa Galicia. Mi intervención va a procurar ser muy concisa, muy concreta y en ella voy a tratar de dejar claras las características, diría yo, que reunía Caixa Nova como modelo de caja, porque yo llegué a conocer 80 y tantas cajas en España, luego conocí 60, luego 40, que es lo que hay hoy, lo que había, y las docena y media que quedan hoy, y siempre he dicho que no había dos cajas iguales. Y efectivamente, para que eso quede claro, porque creo que condiciona mucho la actuación de una caja, que es la elección del modelo. La gente cree que la clave es el tamaño. En mi opinión, el tamaño es muy importante, pero creo que la clave está en el modelo que la caja elija. Y yo creo que no hay dos cajas iguales. Voy a tratar a lo largo de esta intervención, como digo, en subrayar esos aspectos que les pueden ayudar a identificar cuáles eran las líneas de trabajo de nuestra entidad. He dividido en dos pequeños apartados mi intervención. En la primera, y para no tener una idea muy centrada en un año y que ustedes vean un poco la evolución media, he escogido los años 2008, 2009, 2010, que es cuando muere la caja y nace el banco, y en segundo lugar, y como esencial, lo que yo llamo en esta nota el dividendo social de la caja. Creo que es imposible explicar el trabajo de una caja de ahorros en España, sobre todo, un poquito en Italia, pero sobre todo en España, si no se hace alusión a su ADN. Y el ADN para mí de una caja está en esa obra social. Si no, sería incomprensible, sin valorar la obra social, cómo es posible que las cajas gallegas llegaran a tener más del 44% de cuota de mercado en cada una de las 4 provincias gallegas, solo porque hicieran un trabajo eminentemente financiero. Si no se tiene en cuenta el trabajo social, ese dato es imposible, como lo prueba además que es el único dato de ese nivel que hay en las cajas de ahorros de España. La caja tiene una importante red de oficinas, estoy hablando de Caixa Nova, más de 400 oficinas en la comunidad gallega, de las cuales 158 además estaban en el territorio nacional, 3 en Portugal. Fuimos la primera caja española en implantarnos en Portugal, en Oporto, Braga y Lisboa, y una presencia internacional también de un cierto interés, puesto que tanto en Latinoamérica como en Europa la caja se posicionó hace muchos años. En primer lugar en Miami, la primera caja que se instala en Miami, con una oficina que llega a tener 60 empleados y que fue el instrumento que usamos como puerta de entrada en Latinoamérica. Y en Latinoamérica, pues, vemos en Venezuela, en Sao Paulo, en Buenos Aires, entre otras. Y en Europa, pues 2 oficinas en Suiza, una en Alemania, una en Gran Bretaña y una en Francia. Del año 2008, ¿qué podemos decir como esencial? ¿Cuál era la posición de la caja en el año 2008? Todo el mundo está de acuerdo, o por lo menos hay un gran acuerdo, en que la crisis comienza entre el 2006 y 2007. La mayor parte de los autores sitúan en ese ámbito temporal
el inicio de los problemas. Pues bien, en el año 2008, es decir, ya con la crisis bancaria iniciada, los datos esenciales de CaixaNova serían unos recursos propios de 2.700 millones de euros, lo que suponía una solvencia del 10,8%, un balance de 26.000 millones, unos depósitos de 22.000 millones, unos créditos de 17.000, atención a este dato, una mora del 3,3%, y una posición en el interbancario tomadora de 2.800 millones. Este dato les pido que lo valoren como se debe, porque durante muchos años las cajas captaban ahorro en sus regiones y se lo vendían al interbancario, con lo cual tenían una rentabilidad muy buena, pero el efecto de esa caja sobre el desarrollo de esa área donde estaban pues era nulo, ¿no? Caixa Vigo primero y CaixaNova después vivió mucho del interbancario, es decir, comprábamos ahorro fuera de Galicia para poderlo invertir en Galicia. Ya digo, 2.800 millones es una enorme suma de dinero que repito, la Caja traía de fuera para invertir aquí. Ese año 2008 la Caja tuvo un resultado de casi 180 millones de euros. En cuanto a la evolución del crédito, un dato trascendental es, dábamos muchos créditos, dábamos pocos créditos, estábamos en la media, pues la Caja en el año 2008 concedió casi 1 millón de nuevos créditos, 905.000 exactamente, nuevos créditos. Ustedes ya se pueden imaginar el riesgo que va implícito en una decisión de concesión de un crédito ante una masa tan enorme de operaciones. Eso supusieron 10.200 millones de euros, que, repito, se inyectaron en la economía, básicamente gallega, en ese año 2008. ¿Pero a dónde fueron a parar? El 81% a las empresas. 81% a las empresas. Pero la Caja tenía una cartera de participaciones industriales en la que estaban, yo creo que básicamente toda la economía gallega representada. Tengo aquí un listado muy largo, voy a citar 3 casos nada más. El 22% estaba invertido en participaciones en empresas financieras y de seguros, el 17% en comunicación y nuevas tecnologías, interpreten que aquí detrás es R, y en tercer lugar, en infraestructuras, el 11 y pico %. Vean detrás de esto Autopista del Atlántico y otras cosas más que luego citaré después. Y la actividad internacional. ¿Por qué Miami? ¿Por qué esa red de oficinas en Latinoamérica y en Europa? Pues por un dato realmente casi anómalo. El 12% del balance de la Caja, del balance global de la Caja, estaba invertido fuera de España, en negocios fuera de España, en esa red internacional que antes decía. Ese dato prácticamente no lo tenía ninguna caja de ahorros en España. Y eso es, en mi opinión, uno de los errores mayores que hemos cometido las cajas de ahorros, centrando nuestra expansión en una medida enorme en España y olvidándose de que existe Europa y existe concretamente Latinoamérica. Algún banco muy hábilmente ha descubierto esa posibilidad y hoy está teniendo básicamente sus resultados fuera de España, concretamente en Latinoamérica. Y la morosidad era, como he dicho antes, el 3,3%, pero la morosidad es un dato, pero ¿en qué medida estaba cubierta? Con fondos, pues con el 78 y pico %, es decir, casi el 80%. Año 2009. Los datos esenciales pues se parecen a los del año 2008, son más importantes porque en un año crecimos, los recursos propios eran de 2.878 millones, con un coeficiente de solvencia del 12,6. Aquí el balance era de 27.000 millones y los recursos de clientes, los depósitos 24.000, el crédito a la clientela 17.000
y la mora ya empieza a subir hasta el 4,8%. 4,8%. Y de nuevo, en el mercado interbancario tomamos 1.004 millones, es decir, seguimos dependiendo del ahorro de fuera de Galicia para invertir en Galicia. Y el resultado este año fue de 161 millones de euros. En cuanto a los datos de la actividad crediticia, antes les dije que en el año anterior se habían dado 1 millón de nuevas operaciones. Este año se acusa ya un cierto ajuste, por la crisis está mordiendo los talones ya. Se conceden 829.000 nuevas operaciones de crédito por valor de 8.600 millones de pesetas. ¿A dónde va a parar ese dinero? El 46% a las empresas y el 17% a la vivienda. Esa mora que cité del 4,8% tenía una cobertura parecida a la del año anterior, el 76% de cobertura. Estos datos eran mejores, superiores a los datos de media nacional. ¿Y qué hicimos con ese dinero que se ganó? Pues 83 millones a reservas y 26 millones a obra social. Hoy hablamos de 83 millones de euros y quizá no nos damos cuenta que estoy hablando de 13.000 millones de pesetas de beneficios que pasaron a reservas. Es decir, que la caja, el año anterior la cifra fue sensiblemente mayor. Estoy hablando de una etapa ya de crisis en la que la capacidad de generar resultados y fortalecer reservas era, como ustedes pueden ver, de bastante consideración. Y en el año 2010, he comentado brevísimamente los datos del 2008, del 2009, el año 2010, ¿cuál es la característica de ese año? Pues es el año de la fusión. Es decir, es el año en el que, al amparo de un Real Decreto, el 9/2009, Caixa Nova y Caixa Galicia, o Caixa Galicia y Caixa Nova, se ponen de acuerdo para suscribir un plan de integración que es aprobado por el Banco de España el 29 de junio del 2010 y el nacimiento de esa caja ya fusionada va al registro el 1 de diciembre del año 2010, como ustedes pueden recordar. Ese año incompleto, porque termina en noviembre, del 1 de enero a finales de noviembre, tiene las siguientes características: unos créditos a clientes de 18.000 euros, 18.000 millones de euros, una cartera de valores de 4.000 millones, un balance de 27.000 millones y unos depósitos de clientes de 21.000 millones y unos resultados a noviembre de 90 millones. La mora sigue creciendo. El primer dato que les di fue el 3,30 en el primer año. La mora está en el 4,9 y tiene una cobertura también muy buena del 78%. Como ven, hay una línea de continuidad en los importes de la cobertura. Y nace entonces el 1 de diciembre Nova Caixa Galicia con un enfoque definido en el plan de integración de ser el banco de las familias, digamos, y eso supone que el 35% de todo el negocio que tiene la caja se debe a familias y el 60% restante es negocio de empresas. Aquí esto está afectado por una especial dedicación que históricamente Caixa Nova había hecho hacia el mundo empresarial, como han visto ustedes cuando les he dado cuenta en los primeros datos de qué importe iba al mundo de la empresa y qué importe iba al mundo de la familia. Estamos, por lo tanto, ante el nacimiento de una entidad que tiene un volumen de negocio. En banca ya saben que el negocio, o en cajas,
se mide sumando depósitos más créditos de 120.000 millones de pesetas. Estamos hablando, por lo tanto, de una entidad que es la quinta Caja de España y es la 10ª entidad financiera española, contando en el ranking todos los bancos, los más grandes, y las cajas de ahorros también las más grandes. Es decir, acababa de nacer una entidad en Galicia de un tamaño realmente respetable. Y, si me permiten, haría un resumen muy rápido de lo que llamaba el ADN, es decir, de la obra social de la Caja, porque si no repito es imposible de entender lo que les voy a explicar esta mañana. La obra social de la Caja, les decía antes, es imposible llegar al 45% de cuota de mercado, no lo tiene ninguna. Caja de Pensiones tiene el 20% de cuota de mercado. Esta Caja gallega que nace tiene el 45% de cuota de mercado. Es decir, ¿cómo se explica esto? Pues la explicación, en mi opinión, mi modesta opinión, está en una combinación adecuada, que seguramente era mejorable, de actividad financiera y actividad social. El primer dato, voy a hacer una enumeración muy rápida de la obra social, pero creo que es importante que yo les recuerde a ustedes esa faceta que a mí me parece consustancial al trabajo de la Caja. Y lo primero que citaré es la universidad. Yo pregunto, ¿sin Caja de Ahorros, sin CaixaNova, habría universidad en Vigo con campus en Ourense y campus en Pontevedra y 40.000 alumnos dentro? Sinceramente, no dudo que en el futuro hubiera universidad, pero en el momento en que nace, en el momento en que se crea, tiene casi 30 años, era imposible, porque la demanda social era enorme. Toda Galicia quería que hubiera, aparte de la Universidad de Santiago, hubiera una universidad en el área industrial por excelencia de Galicia, pero no había manera de conseguirlo. Y la Caja, después de muchas negociaciones con el Ministerio, personalmente yo voy al Banco de España, voy a hablar con el ministro de Educación de entonces, que era un gallego que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, el ministro de Educación gallego, me parece que era de Ourense, y Fernández Seara. Sí, voy a hablar con Seara después de agotar todas las posibilidades dentro del interior de Galicia, y me dijo, le dejé un dossier y le dije, mira, Vigo y su área de influencia, incluyendo en esa área de influencia el sur de Galicia, vamos, Ourense, Pontevedra, Vigo, necesitamos una universidad, no podemos seguir así. Y me dijo, ¿tú quieres una universidad? Sí, pues la tenéis que pagar, que desde el Estado en este momento no hay forma de poder atacar eso. Entonces yo le contesté, bueno, pues si hay que pagarlo, tenemos que conseguir la autorización del Banco de España, que nos autorice que con cargo a la obra social, pues que era la vía única que teníamos, pues podamos atacar esa obra. Estuvimos en el Banco de España y cuando acabé la presentación al más alto nivel allí, perdonen por la caricatura, ¿no? Pero al acabar la explicación y decir que iba a tener 450 profesores y que eso lo iba a pagar la Caja cada mes, que la Caja iba a pagarle su remuneración a cada uno de esos profesores y de la gente auxiliar que había allí, en los laboratorios y en la biblioteca, etcétera. Después de escucharme me dicen, Julio, tú estás loco. Y yo digo, ¿y por qué estoy loco? Me dice, ¿qué seguridad tienes de que lo que pueda hacer la Caja hoy, que es un gigante que te va a absorber el 90% de la obra social de golpe, dentro de 2 años la Caja tenga capacidad de beneficios para sostener esa universidad? Vamos en este tiempo. Sí. Perdón.
termino ya. Y entonces, pues, me dio un no allí y me dijo, vuelve para Vigo y oficialmente comunicaremos. Y a los 2 días recibimos un telegrama autorizando la creación de la obra social del colegio universitario, entonces, como obra social. Y entonces, si el presidente es tan generoso y me deja 2 minutos, pues termino. Un plan de recuperación del patrimonio histórico de la Caja, que se concreta en la recuperación de lo que era el Teatro García Barbón en Vigo, del Centro Social en Vigo, de un centro en La Coruña, en la ciudad de Pontevedra un centro social, en Orense otro centro social, en Santiago otro centro social y, casi termino ya, la mejor colección de arte gallega privada que se ha creado en Galicia, con 5.500 obras entre pintura, grabado y escultura, y que es, en mi opinión, una satisfacción que Galicia cuente con eso. Y en formación me limitaré solo a hablar 1 minuto de la Escuela de Negocios. La Escuela de Negocios de la Caja ha formado a más de 40.000 ejecutivos en las distintas especialidades de la dirección y tiene un modelo de cooperación con universidades extranjeras. Les cito algunas. La escuela está conectada con Georgetown, Washington, con Berkeley, en California, y nuestros alumnos van allí, y los profesores de Georgetown y de Berkeley vienen aquí, Millersville, en Pensilvania, la de Ginebra, la de Gales, etcétera, etcétera. Y con esto, señores, les agradezco la paciencia que han tenido conmigo en esta breve explicación.